Bienvenidos al Reino del Dado, un podcast donde cada semana analizamos, comentamos las novedades y discutimos y en general hablamos sobre juegos de mesa. ¡Comenzamos! En este episodio, Enormity, un dungeon crawler espacial en el que encarnaremos a unos astronautas que abordan la nave Shepard, una nave perdida para la humanidad que reencontramos después de haber recorrido las inmensidades del espacio y haber acumulado multitud de conocimientos y algo más. Como es habitual, vamos a hacer un breve repaso de las mecánicas. Además, vamos a hacer un pequeño cuadro de la opinión que nos ha merecido este juego. Este juego, al igual que con otros que hemos tenido en este podcast, es un crowdfunding, está pendiente de Kickstarter, ha conseguido ya la financiación y me parece que cuando se publique este podcast estará a 2 días de la fecha de cierre. También probablemente tendrá un late pledge que estará en GameFound o plataforma similar, con lo cual es bueno tenerlo al radar. Además, como es normal en este tipo de productos, hemos tenido la oportunidad de revisar un prototipo, con lo cual ni las reglas ni los materiales son un reflejo del producto final. Está sujeto a muchísimos añadidos, revisiones, cambio de materiales e incluso las reglas que hemos manejado estaban ya impresas en un papel distinto del gramaje del producto final. Además, ya os digo, va a estar sujeto a muchísima revisión. También lo único que hemos podido mirar ha sido una campaña de demostración, Dark Side of the Sun, en la cual además faltaban cosas que veremos en la versión final, como la generación de personajes, o hemos podido jugar con personajes prefabricados, y otras situaciones como determinadas misiones, etc. Y sin más, vamos un poco a repasar la ambientación de este Dungeon Crawler. Hemos vivido una época de Dungeon Crawlers de fantasía, con lo cual volver al espacio es una satisfacción. Yo, como gran defensor de los juegos del espacio, quizás por eso ya hay que tener en cuenta que este juego a mí tenía muchos puntos, en mi opinión, para gustarme. Hacía tiempo, como os he comentado, que no teníamos un Dungeon Crawler del espacio. Es verdad que habíamos tenido Nemesis, pero era un juego en el espacio que reflejaba muy bien las distintas películas de la serie Alien, pero no era como tal un Dungeon Crawler, sino era un juego de supervivencia que tenía miniaturas y íbamos recorriendo el tablero haciendo misiones, pero carecía quizás de ese toque de descubrimiento y exploración que van a reflejar las campañas de este Eternity, que es clásico de los Dungeon Crawler. Y en cuanto a su ambientación, volvemos a la nave Shepard, una nave perdida para el conocimiento de la humanidad que después de muchos años en las inmensidades del espacio aparece mediante un salto de una distorsión temporal, etc. Aquí podéis poner la teoría que más os guste. Vuelve a aparecer y nosotros somos los astronautas encargados de descifrar sus misterios. Vamos a abordar la nave y vamos a comenzar la exploración. Y, desde luego, esto no es spoiler, pero evidentemente algo sale mal. ¿Y qué sale mal en esta exploración futurista? Que los editores definen como una mezcla entre Alien y la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues para empezar aquí no estoy de acuerdo. Salen mal dos cosas. Evidentemente la nave no está vacía, tenemos desagradables sorpresas que encontrarnos, aparte de conocimientos y nueva tecnología, y además, en un momento dado, hay un suceso que nos provoca que nos encontremos atrapados dentro de esta nave. Y esta es una de las características que van a marcar todas las campañas. Nuestros personajes se encuentran aislados en esta nave inmensa para incluso los parámetros de la exploración espacial, que ha tenido un desarrollo parte humano y quizás en parte no humano, y que vamos a tener que explorar, descubrir a fin de conseguir recursos, tecnologías, con el firme deseo de poder volver a casa o salvar a la humanidad de un aciago destino final. Aunque el editor lo define como una mezcla entre Alien y Star Wars, a mí me ha recordado muchísimo más a la película del 1997, Event Horizon, en castellano traducido como Horizonte Final, y me parece que en Latinoamérica se traducía haciendo uso de spoiler como La nave de la muerte, y es que muerte sí que había. La edición que
se va a editar en Kickstarter. Tiene dos modos principales. Uno es el modo básico con standees de cartón, figuritas recortables que van a representar a nuestros astronautas y a los distintos e inquietantes habitantes de la nave. Y luego vamos a tener una edición deluxe que ya va a venir con miniaturas. Luego, aparte, hay diversas campañas en las que no vamos a entrar, porque, una vez más, puede haber muchísima modificación desde lo que hemos oído a lo que al final se va a publicar. En cuanto a las mayores novedades, a las características más destacables del juego, es el contenido fundamental igual a todas las ediciones. Son los libros, vienen con 5 libros, uno de reglas bastante extensas. Las reglas que hemos tenido nosotros necesitan una reedición, porque es verdad que desde el punto de vista del jugador son un poco confusas, están un poco abigarradas y quizás necesitan un poco más de ejemplos en los puntos más oscuros o más difíciles de entender. Además, tenemos un libro de mitos que va a reflejar parte de la información de campaña, un libro de localizaciones 1 y un libro de localizaciones 2, en lo que es una numeración muy sorpresiva, y iba a decir un bestiario, pero es como un libro de incursores. Es donde va a reflejar el bestiario de los distintos adversarios que vamos a... Aparte, para que os hagáis una idea del tamaño del juego, vamos a tener una serie de mini tableros, como 4 marcadores de jugador, y cerca de 800 cartas, en las cuales vamos a tener cartas de tamaño grande, con lo que serían los astronautas, las clases, y luego cartas ya a tamaño más pequeño, que van a reflejar los equipos, las armas, las acciones, ciertos descubrimientos, materiales, equipos y cartas de terreno. Sobre las cartas de terreno, ahora me adentraré más en este tema porque me ha parecido muy interesante. Luego, aparte, tenemos dados personalizados, 20 dados de distintos colores y un scanner tag, que es una carta con un plástico rojo para leer las cartas codificadas. Los que habéis jugado a... ¿Cuál fue el último juego? Es que me sale la maldición del meteorito, una aventura gráfica de los mitos de Cthulhu, pero en Nemesis, ya en el segundo juego de Nemesis, ya teníamos esta carta decodificadora, o sea que tampoco es ninguna novedad. Aparte de las diversas campañas que van a venir incluidas según, los límites y las metas que se consigan. En cuanto a la mecánica y las reglas, nos ha parecido muy interesante. Dice el editor que tiene 5 minutos de preparación para el despliegue, tanto del escenario como de los distintos escenarios que se pueden jugar, ya que podemos jugar escenarios dentro de una campaña o escenarios sueltos, lo que sería un one shot, o incluso que podríamos hacer una campaña customizable a base de ir colocando y jugando sucesivos escenarios mediante una serie de mecánicas, de reglas ya incluidas. Pero es verdad que no son 5 minutos de despliegue, hay muchísimos tokens de cartón, hay muchísimas cosas que preparar, pero en cambio, al revés que otros Dungeon Crawler, aquí seguimos la estela que abrió Jaws of the Lion con el tema del despliegue en libro de aventuras. Aquí vamos a tener unos libros de escenario, 2 libros en concreto. En las páginas van a venir ya impresas pues las diversas secciones de la nave y las vamos a ir colocando conforme corresponda. Con lo cual, el único tiempo de despliegue a la hora de hablar del terreno que vamos a tener que explorar es buscar la página adecuada, según nos diga, y colocarla en medio de la mesa. Además, también es muy interesante desde el punto de vista de la mecánica, a la hora de componer el setup. No voy a entrar en todos los detalles porque si no este programa iba a durar 2 horas y me parece que hay muchísimo contenido en internet que podéis consultar si os interesa el tema. Pero dentro de los principales puntos del setup vamos a tener la opción de coger nuestros personajes y nuestro personaje va a estar reflejado por una profesión, va a ser una carta, un rol que vamos a tener encima, va a estar reflejado por un traje espacial, que va a ser una carta que vamos a tener debajo, y esta combinación de cartas vamos a tener un pequeño marcador de cartón en medio con las diversas características de nuestro jugador, como son los puntos de salud, la adrenalina o el estrés que está sufriendo, es la que va a componer la mezcla de acciones que vamos a tener. Aparte, nuestro rol, nuestro personaje, nuestra característica principal nos va a dar pues lo que ellos llaman skills, pero que realmente son características como fuerza, destreza, etc.
nos va a dar también una serie de habilidades y conocimientos técnicos que vamos a poder usar durante la exploración, mientras que la carta inferior, la del equipo, nos va a dar pues el número de slot que tenemos en la mochila, el número de equipo que podemos llevar y etcétera. Además, también es muy interesante porque estas selecciones nos van a permitir hacer el mazo de acciones que vamos a tener. Vamos a tener, en lo que recuerda un poco la mecánica del Destiny en su tercera edición, 3 cartas que nos van a venir dadas por el personaje que hemos elegido y 3 cartas que nos van a venir dadas por el traje espacial que llevamos en ese momento. Estas 3 cartas van a ir, perdón, estas 6 cartas van a ir en 3 fundas, dorso contra dorso, dejando solo ver una cara de una acción por un lado y la otra acción por el otro. Además, hay una serie de colores que van a indicar cómo tenemos que agrupar estas acciones. A la hora de jugar nuestro turno, cada carta va a reflejar esas 2 acciones, pero solo vamos a poder escoger una cara de ellas. Pasaba un poco en el Destin cuando teníamos el arma en una posición o en otra, las habilidades en una posición o en otra, y pasaba también más recientemente en el Gloomhaven o en el Jazz of the Lion o en el Frosthaven cuando solo podíamos escoger una de las mitades de esa carta con 2 acciones. Aunque nosotros no hemos podido acceder a ellas, existen acciones avanzadas que se sustituirán mediante la experiencia y vendrán como acciones básicas pero con más potencia. Además, también vamos a tener, bueno, no lo he dicho, una multitud de miniaturas en la edición especial. Vienen muchísimos adversarios y vienen los astronautas. Creo que iban a ser más de 50 miniaturas y además, pues con todas las goals, con todas las metas que se han ido produciendo desde el Kickstarter, pues a saber a dónde vamos a llegar. O sea que muchísimo material en la edición especial. Ya os digo, la edición normal, más básica, va a venir con los standees de cartón. Además, también va a tener stickers porque en nuestra campaña, las acciones que hagamos en las diversas secciones de la nave, algunas secciones de la nave van a cambiar, se van a ver modificadas por determinadas distorsiones temporales o de otro tipo, pero también vamos a poder influir de manera definitiva en algunas de estas secciones, descubriendo atajos o pasadizos, y esto se va a ver reflejado en el libro de escenarios con unos stickers. Pero el editor ha prometido que que no va a haber ningún problema en hacer un hard reset, en volver a poner el juego en su condición original y que los stickers van a ser todos reutilizables. Bueno, es dudoso la posibilidad de tener un sticker reutilizable con una vida tan larga como la que solemos tener en algunos juegos, pero bueno, por lo menos yo tengo la esperanza de que saquen packs de recarga con los stickers de nuevo o lo que sea necesario. No sé en cuánto va a afectar. Yo en la parte que hemos podido ver no ha habido ningún tipo de sticker que diera este componente Legacy a la campaña. Vamos a tener el tablero, el escenario colocado con todas las cartas alrededor, las cartas de loot, etc. Y vamos a ponernos en nuestra zona de ingreso, en nuestra zona de entrada, nuestros muñecos, nuestras miniaturas, nuestros personajes, y vamos a ir colocando una serie de VIPs al mejor estilo Space Hulk que van a reflejar sucesos que pueden ser o bien adversarios o bien no ser nada, problemas de estática, cualquier cosa. Nosotros vamos a tener, además, una vez contemplado este setup con las intersecciones con los distintos VIPs, determinadas reglas en las que nos van a indicar cuál va a ser la ecología de la zona en la que estamos. Vamos a tener fundamentalmente una carta que va a ser la carta de encuentro. Esa carta de encuentro nos va a decir en qué sección de la nave vamos a entrar. Esa sección de la nave nos va a decir qué ambiente, qué ecología, qué monstruos nos vamos a encontrar, qué adversarios. Y además también esto nos va a indicar cuál va a ser en lo que sería el bestiario, pues cuáles van a ser las cualidades, las características de estos adversarios. Además también en la demo no hemos tenido esta opción, pero sí que es verdad que el editor ha dicho que va a haber una posibilidad de tunear la dificultad. Hay campañas de dificultad fácil a dificultad hard, a dificultad difícil, pero también dentro de la campaña vamos a tener la posibilidad de afinar un poquito los adversarios y las pruebas que hay que hacer para tener desafíos más o menos fáciles según lo que desee nuestro grupo de juego. Una vez ya colocado estos VIPs, nuestros muñecos, etc., vamos a colocar los diversos descubrimientos que podemos hacer en la nave, y es que la nave ha venido, este Shepard
ha venido cargada de conocimientos del espacio profundo, tanto por su misión de exploración, tanto como por los aliens que han poblado sus diversas zonas. Entonces puede ser que tengamos que o bien resolver algo o bien que vayamos recogiendo estos descubrimientos que nos van a ir dando tanto exogramas que llama el juego, como artefactos alienígenas, como incluso artefactos humanos que nos van a ayudar o en esta misión o en las próximas. Además, vamos a poner las puertas cerradas, donde hay que hacer cierta mecánica, obtener determinada tarjeta llave o usar determinada consola para poderlas abrir. Y una vez que ya hemos completado todos estos pasos, más o menos, ya os digo, es una revisión muy rápida, tendremos listo el setup de la partida. A partir de entonces, vamos a tener cada jugador, los jugadores vamos a podernos mover en el turno, en el orden que queramos, perdón, no vamos a tener una prelación de acciones y vamos a consistir nuestro turno en jugar cartas desde nuestra mano. Tenemos estas 3 cartas con estas 6 acciones que os había comentado antes y vamos a ir jugando y ejecutando las acciones que dicen estas cartas, como pueden ser diversas acciones como mover, recargar, atacar, etc. Además, las acciones en las cartas no son únicas, sino que tienen determinadas opciones que podemos realizar, aparte de algunas acciones gratuitas que podemos realizar sin necesidad de jugar carta. Por ejemplo, la carta de movimiento básica que tenemos por nuestro traje de astronauta nos permite hacer una de Scout, Scavenger, una recarga completa o racionalizar, que nos va a permitir obtener perder un punto de estrés. Además de otras opciones, y esto además en una sola de las caras, en la otra tendremos más. Con lo cual es verdad que al hecho de tener solo 6 acciones y 3 cartas, no es tan limitante porque tenemos muchas opciones dentro de cada carta. Una vez que hemos tenido esta acción en la que hemos jugado, vamos a tener una fase en la que vamos a ir completando las acciones, moviéndonos. El movimiento es solo ortogonal porque todas las casillas son cuadrados. Y cuando acabemos, pues vamos a comprobar las condiciones de nuestro turno. Si hemos jugado acciones que requieran adrenalina, vamos a subir nuestro nivel de adrenalina. Si hemos tenido que variar algún nivel, lo vamos a tener en cuenta. También es importante porque esos niveles de adrenalina, de estrés y de vida, según donde estén, pues nos van a provocar que seamos más o menos operativos, que nos dé un ataque de nervios, etc. Hay determinadas condiciones que siempre es conveniente evitar. Aparte, las acciones provocan ruido. Efectivamente, hay ruido en este juego y el hecho de entrar con un lanzagranadas en una sección de la nave espacial, aunque útil y nos va a permitir probablemente no tener muchos adversarios en el momento dado, sí que supone llamar muchísimo la atención. Dentro de las distintas mecánicas de escenarios que va a tener el juego, tenemos algunos como son pues las incursiones, vamos a tener pues los recorridos de exploración o vamos a tener quizás que hacer una misión con sigilo. Esto, aparte de la condición particular de cada una de las misiones, también vamos a tener una serie de turnos. Tenemos un contador donde sale el número de turno en el que estamos y conforme este contador vaya avanzando las cosas se nos van a poner más difíciles. Vamos a empezar de unos turnos al inicio. Nos lo va marcando el marcador de turno en el que la situación es una situación muchísimo más tolerante, los riesgos que tenemos que asumir son muy pocos y sin embargo, conforme va avanzando, cada vez llamaremos más la atención, cada vez nuestra actividad pasará menos desapercibida para los adversarios y cada vez veremos que la actividad de los adversarios, que pueden ser de muchos tipos, se fijan más en nosotros y se comportan de una manera más agresiva. Incluso puede que llamemos la atención de un némesis en lo que sí que sería un reflejo de la reina alien de la segunda película de la saga. Además, si durante nuestro movimiento llegamos a uno de los bordes del escenario, se va a producir una nueva exploración de zona. Vamos a coger el otro libro, vamos a colocar el segmento correspondiente enfrente, que viene dado normalmente por la propia mecánica del juego. Vamos a hacer el setup como corresponda de esta nueva zona, colocando los VIPs y las características, fichas y marcadores de descubrimiento necesarios, y vamos a seguir para adelante. Una vez que pasemos todos a este nuevo tablero y tengamos que usar el otro, la niebla de guerra borrará la zona de la que veníamos y pasaremos a una nueva exploración. Y esto me ha parecido muy inteligente porque a lo largo de nuestras exploraciones siempre vamos a ir alternando de un libro a otro. Entonces no vamos a poder pasar
de un tablero del escenario del libro de escenarios 1 a otro del libro de escenarios 1. Siempre vamos alternando 1, 2, 1, 2, de tal manera, ya os digo, que siempre permite una exploración lineal hacia adelante. También nos permite volver atrás a zonas que ya habíamos explorado y da una sensación de inmensidad con un setup muy rápido y sin necesidad de estar buscando tiles y montando segmentos poco a poco. Una vez que hemos cometido estas acciones y hemos tenido estas acciones, ya os digo, si ya hemos generado ruido, tendremos una tirada de ruido y dependiendo de los resultados de los dados, pues tendremos un efecto u otro. Bueno, depende de los resultados de los dados y del turno en el que nos encontremos, porque según el turno, algunos dados pueden hacer que el VIP directamente, esta pequeña punto en los escáneres que sabemos que es algo pero no tenemos muy claro en qué, pues puede moverse hacia nosotros o incluso puede abalanzarse sobre nosotros de manera muy agresiva. Cuando estos VIPs entren en nuestra zona, se les vamos a dar la vuelta y pueden ser nada, simplemente estática o dependiendo de en el estado en el que estemos, uno o más adversarios. Es muy interesante porque en lo que es una iconografía con colores, lo que un VIP en un momento bajo de alerta puede ser uno o dos adversarios, en niveles más avanzados de alerta, más cercanos ya al final del escenario, pueden ser muchísimos más. Entonces esta sensación de urgencia se mantiene durante la partida y hace que cada vez vayamos con mayor tensión, sabiendo que como tal no tenemos un time bomb, no tenemos un límite de tiempo para jugar el escenario, pero que sí que cada turno que malgastemos nos van a poner las cosas más difíciles. También, por poner unos retazos muy rápidos, el tema del ataque va a ser un tema de lanzamiento de dados en los cuales tenemos que ir contando los éxitos con posibilidad de crítico que vamos a tener y esto va a haber que comparar con una resistencia que tienen los bichos. Si es superior el ataque, la potencia de nuestro ataque, la resistencia, le vamos a generar heridas a los monstruos y si no, no. Con lo cual es importante atacar con la potencia justa, porque no se trata solo de ir desgastando al monstruo, sino de hacerle suficiente daño en el momento adecuado. Además, también es importante destacar que en el caso de las incursiones vamos a tener que enfrentarnos a un némesis ya de base, en lo cual va a ser un escenario distinto, más dado a otros juegos como por ejemplo el Green Coven, en el que sí que era una boss fight sin más, una lucha contra un jefe más poderoso y el escenario así lo refleja con mayor amplitud o posibilidades estratégicas. Luego, cuando acabe la fase de los jugadores, va a haber una fase de adversarios en los cuales, bueno, pues se van a mover los VIPs por las distintas rutas que tienen que realizar, o bien ya los monstruos que hayamos reflejado en nuestro tablero, pues bueno, dependiendo de la hoja del bestiario que hayamos indicado, pues nos van la IA que tienen nos va a indicar cómo se comportan. Si en un momento dado son más agresivos, menos agresivos, etc. E incluso hay algunos que mediante cartas pueden modificar su comportamiento, según pues, el escenario y el momento en que nos encontremos. Luego, evidentemente, vamos a tener una serie de enfrentamientos que nos van a producir más o menos daños. Podemos ser atacados por estos intrusos, incluso podemos tener problemas dependiendo de la cualidad del escenario que tengamos en ese momento, alguna regla especial, el hecho de acumular demasiada adrenalina o estrés, etc. Pero esto puede llegar a una condición de muerte que va a producir que nos salgamos de la partida. Pero no importa, porque la muerte no siempre es el final. Con que uno de los jugadores llegue al punto de extracción, en lo que es poner la bandera y aguantar una serie de turnos, mientras se llama muchísimo la atención de todos los intruders, de todos los adversarios, esto va a producir que todos, entre comillas, ganemos. Se pueden recuperar y además, incluso aunque el escenario sea un fracaso, tenemos una posibilidad, aunque no muchas de ellas, de, entre comillas, usar un cristal para volver a rejugar el escenario. Y esta vez intentar hacer las cosas mejor. Es cierto que de cara a la campaña, caer mucho en este tipo de prácticas puede acabar por arruinarnos y hacer que sea imposible ganar, pero en el caso de que sea un tema puntual es fácil volver atrás y volver a rejugarlo, porque lo veremos en el apartado de opinión, pero sí que es importante enfrentarse al escenario con la estrategia adecuada. Aparte, hay una cosa que me he saltado y que realmente nos ha parecido muy interesante, es el tema de unos tokens que tenemos en un pool de acciones de jugador, que es el pool de tokens. En este pool de tokens, ¿cómo llamarlo? Este pool, esta reserva que vamos a tener,
Cuando nosotros hagamos acciones según nuestra carta de personaje o nuestro traje de astronauta, vamos a ir cogiendo tokens y los vamos a ir poniendo en una de las secciones, en la sección Incoming. Y vamos a vamos a poder consumir para parte de nuestras acciones los tokens de la sección activa. Una vez que nuestro turno acabe, los tokens de la sección activa que permanecen ahí se van a descartar, los vamos a perder, y todos los tokens que hemos ido durante nuestro turno colocando en la sección incoming van a pasar a activa. Con lo cual, en lo que era una especie, bueno, de sinergia como otros juegos con el tema de los daños elementales y del ataque, vamos a tener la posibilidad de realizar acciones que van a generar unos recursos, no para nosotros, sino para el jugador que va a ir detrás de nuestro. Esto es muy importante porque al final son unos recursos que si no se van a perder. Es importante coordinarse, es importante ver quién va a hacer qué en cada momento para conseguir maximizar estas acciones y estos recursos y que no queden estos recursos sin usar. A veces para nosotros va a ser más importante realizar una serie de acciones de scout, de reconocimiento o incluso de búsqueda de recursos para que nuestro compañero pueda atacar con más garantías o incluso nosotros atacar sabiendo que no vamos a hacerle daño al adversario, pero que sí que vamos a darle una bonificación importante después al compañero que va a continuar el ataque. Todo esto, además, en un futuro industrial un poco sucio. No es tan sucio, tan decadente como el que nos tenía acostumbrado Aliens, pero sí que es verdad que el tema de los trajes espaciales no es nada futurista. Van con su mochila tradicional de los trajes que conocemos nosotros, con su casco, con cobertura de radiación, etcétera. Aunque también es verdad que conforme avanza el juego vayamos descubriendo tecnologías, vamos a ir desarrollando nuevos trajes que nos van a ir dando cada vez pues, habilidades y una apariencia más fantástica. Todo el diseño de los escenarios, la nave en general, sí que podría ser como nos tienen acostumbrados a este futuro industrial sucio. Son naves futuristas, pero de un futuro productivo, con uso, con determinadas funciones, muy alejadas del toque Star Trek, y sí que son más cercanas a lo que podríamos denominar como por ejemplo la película de Pandorum o incluso Aliens, que son oscuras porque tampoco es necesaria mucha luz cuando surcas el espacio y con sus rincones, con sus funcionalidades, etcétera. No hay muchos espacios abiertos, pues el volumen en el espacio es una pérdida de recursos, etcétera. Y esto ha sido a grandes pinceladas las opiniones la mecánica, una revisión de la mecánica y el diseño del juego. Y ya en la segunda parte vamos con el clásico de qué nos ha parecido, qué opinamos de este juego. Esta apuesta de Into the Unknown. Apuesta que, ya os digo, ha conseguido ya financiarse, ha tenido, pues, no las cifras evidentemente de comentado que alcanzan los millones de dólares, pero bueno, sí que ha tenido muy buena respuesta. Además, ya han sacado bastantes campañas antes, me parece que entre 6 y 7, y saben de lo que hablan. ¿Qué opinión nos merece este nuevo Dungeon Crawler? Evidentemente yo, en resumen, voy a decir que estoy a favor, ya avancé que todo el tema del espacio a mí personalmente me gustan los Dungeon Crawler, con lo cual este era difícil que no me fuera a gustar, tendría que tener algún fallo muy grave. Pero ya visto esto, vamos a ir empezando por qué no nos gusta, qué es lo que más nos ha molestado o nos ha fastidiado de este juego. Bueno, pues en principio hay dos detalles principales. No estoy demasiado convencido de... Es verdad que solo hemos podido ver un prototipo, solo hemos podido ver una pequeña demo, con lo cual puede abrirse mucho el abanico de escenarios y de situaciones que se haya. También es verdad que hay muchísimas posibilidades de personalización, con lo cual quizás culpar de esto al juego es un poco aventurado por mi parte, pero no me gusta demasiado que me aprieten tanto en los escenarios. Tenemos unas posibilidades de supervivencia que es verdad que son amplias, pero hay que ir muy rápido. Hay una escala de 9 turnos y aunque a los 9 turnos no se acaba el escenario, vamos a poder seguir jugando ad eternum, en eso no nos va a poner problemas el juego. Sí que es verdad que los adversarios, los monstruos o lo que sea en ese momento, ya os digo, el bestiario es entre comillas numeroso, son cada vez más agresivos, más combativos y nos van poniendo en muchísimos problemas. Además, cuando vamos a hacer la extracción, cuando vamos a salir del escenario, se va a producir un efecto llamada en el cual todos los adversarios van a saber lo que estamos haciendo y van a ir a por nosotros. Una situación muy complicada que hay que prever para podernos defender adecuadamente.
Esto hace, y es lógico, que siempre hay que estar con un ojo puesto entre comillas en el reloj, ver el tiempo que nos queda, ver lo que queremos hacer, porque esto al final es una carrera para conseguir salvar el pellejo antes de que los bichos nos descubran y nos coman. Y está bien, yo creo que consigue su propósito, pero también es verdad que cuando uno está en estos escenarios tiene la sensación de que se deja cosas atrás. Hay cosas que no tienes tiempo de explorar o que no tienes tiempo de hacer los descubrimientos. Y esto quizás a mí me deja con un sabor amargo porque sí que es verdad que nos ha parecido muy interesante esta mezcla de tecnología antigua humana con tecnología alien, con la manera de descifrar estos conocimientos para cuando tengamos el descanso en nuestra safe house, como dice el juego, no sería una casa franca, pero bueno, sería nuestra nave de abordaje, nos permite volver a generar recursos o desarrollar nuevas tecnologías para enfrentarnos a los siguientes escenarios con mayores garantías. Tampoco me han gustado demasiado los dados son muy chulos, son muy futuristas, un código de colores que a mí me parece que está muy bien, pero que a la hora de la comprensión de la tirada, a mí de primeras me ha costado porque hay mucha información en la cara del dado y me ha resultado un poco complicado. Quizás en eso la mecánica se podría haber simplificado un poco. Pero bueno, yo es verdad que la presbicia me está matando y que soy un poco mayor. A lo mejor al resto de la gente no le parece mal. También otro punto es que nos ha parecido de base las miniaturas si suponen una pequeña calidad más baja de lo que estamos acostumbrados. Lo que pasa es que hay que ser justo con ellos y reconocer que hemos tenido una serie de lanzamientos, ya os digo, de varias compañías con muchísima experiencia en las miniaturas que han puesto un nivel muy alto. Y a la hora de juzgar los componentes individuales, a lo mejor sí que somos muy estrictos. No tiene la calidad que tienen otros productos que están saliendo ahora al mercado, algunas miniaturas en particular sí, pero sí que en otras se nota como una miniatura no más burda, pero sí con menos detalle o con menos detalle de inyección. Ya os digo, nosotros hemos tenido el prototipo, no eran inyección en plástico y por lo tanto puede quedar muy lejos del resultado final. Espero que mejoren, pero así de base sí que parecían un poco burdos. Aparte, es un juego que necesita mesa, necesita bastante mesa. Vamos a tener una carta con el encuentro, vamos a tener el libro de bestiario, los libros de localizaciones, que además hay que tener la posibilidad de poner uno al lado de otro, porque al final, bueno, lo vamos a ir moviendo, y aunque no tengamos tiles y esto sea fácil, ocupa mucha extensión. No es demasiado preocupante, no es malo en sí mismo, tenerlo en cuenta, pero vamos, si estáis jugando un Dungeon Crawler es porque tenéis una mesa muy decente, porque es verdad que están todos ahora mismo ocupando una barbaridad. Todos los recientes lanzamientos que hemos tenido, entre pitos y flautas, se iba que como mínimo había que tener una mesa de metro y medio por metro y medio por uno, una barbaridad de estas. Es verdad que no estamos hablando de una mesa para 8 personas, pero sí que es verdad que hay mucha gente que no se puede permitir tener esto montado o ocupar el salón. Pero bueno, el diseño de las instrucciones, ya os digo, supongo que lo cambiarán. Todavía falta una revisión por un externo, ya nos lo han indicado con el tema de la demo. Y esto es importante porque es verdad que el manual debería mejorar. Es un manual que de cara a las acciones básicas y la exploración es fácil de leer y sencillo, pero cuando entramos con las reacciones de los adversarios, el recorrido de los VIPs y demás, se hace un poco árido y quizás un poco largo. Y hay conceptos que son un poco difíciles de entender por cómo están estructurados. Quizás habría que darle una vuelta al tema de la narración de las acciones y los turnos para que quedara un poco más claro. Y ya para terminar con esta parte de qué es lo que menos nos ha gustado, lo que no nos ha gustado, hay parte del diseño que sí que parece de inicio un poco simplista, con el tema de la constitución de quizás alguna carta, el tema de algún marcador o alguna composición de registro de los datos del personaje, el tema de la regla intermedia, lo que ellos llaman el Rubicón y demás y tal, sí que quizás queda un poco sosa. Pero también es verdad que una vez más es un prototipo y con lo cual estamos a las expensas del resultado final. Pero en todo caso es una queja ya de un poco de pataleta, porque el diseño al final es una cosa que te puede gustar, no te puede gustar más sobrio, menos sobrio, pero todo ha sido perfectamente funcional y no hemos tenido ningún problema. ¿Y qué nos ha gustado de este juego? ¿Lo recomendamos? Hombre, yo ya como he dicho antes, 2 veces ya en este bloque, sí lo recomiendo, juego del espacio, sí, me gusta el espacio, Dungeon Crawler, me parece muy bien,
da un poco volver a lo que es efectivamente el Event Horizon, una de mis películas favoritas, película ya añeja de 1997, y película además que, no nos engañemos, no demasiado buena. La crítica que recibió pues fue, efectivamente, se subió a la ola de la ciencia ficción, pero a mí sí me gustó, tenía una construcción que me parecía interesante, una producción interesante, y este juego me permite volver a ese momento de mi infancia, con lo cual, a tope. Y encima es un dungeon crawler, me gustan los dungeon crawler, y veníamos quizás de unos dungeon crawler con una construcción de personaje menos lineal, y este sí que vuelve ahí a una construcción de personaje más tradicional, más ajustada, más centrada en el personaje. Me gusta el tema de la selección del personaje con el traje de astronauta, me parece muy acertada. Vamos a tener un personaje que, aunque es verdad que el personaje puede mejorar, vamos a notar muchísima diferencia con el cambio de equipo y el cambio de traje cuando vamos desarrollando trajes más avanzados, como incluso algunos con tecnología alienígena, que nos van a ir permitiendo hacer cada vez más cosas. El diseño de la nave, el diseño de los escenarios, ese diseño industrial oscuro me gusta mucho, efectivamente, sí que recuerda a Aliens, menos a Star Wars, pero un tema de un diseño dirigido a la producción, a la eficiencia, no es un diseño de fantasía futurista, sino que es un diseño de un futuro industrial, donde sí que tenemos más tecnología de la que poseemos ahora mismo, pero al final los desafíos en los que nos encontramos son los mismos: ser productivo, consumir menos, hacer más con menos. Y eso al final está muy bien. El tema además de los tableros con los escenarios provoca, estos cuadernos con los escenarios, un setup efectivamente muy rápido comparado con otros Dungeon Crawler, y sobre todo además una cosa que nos preocupaba era la rejugabilidad. Cuando uno se enfrenta a estos escenarios en cuaderno, como ya os comenté, Jaws of the Lion, sí que uno tiene el miedo de que el escenario sea muy repetitivo y que la rejugabilidad sea escasa. Pero al final han arreglado esta posible rejugabilidad con dos nuevas mecánicas interesantes, como son los stickers. Sí que es verdad que me parece, bueno, quizás muy aventurado decir que se va a poder hacer un reset total del juego con los stickers, porque los stickers van a ser reutilizables. Puede ser, existe, pero me parece complicado llegar a ese punto y que si se le mete a mucha caña al juego aguante, pero bueno, ellos sabrán, es su producción y es su I+D. Y también el tema de las cartas con escenografía, entre comillas, estas cartas de escenario, que son cartas que en determinados momentos se cogen y se colocan sobre el escenario en el que estamos jugando y modifican a veces de manera muy grande el propio escenario que tenemos. Y esto hace que la rejugabilidad sea tremenda. Sí que hay veces que vamos a estar en salas que nos van a sonar, pero que con estas diferencias van a ser salas completamente distintas o que van a suponer un desafío totalmente distinto. Además, viene con unas reglas de cuadrícula, coordenadas, en una con números y en otra con letras, y vamos a colocarlas en el cuaderno, y esto nos va a dar ya además una cuadrícula de generación de coordenadas que me ha parecido también muy, muy interesante. A mí, la verdad, es que en esos aspectos, con esas soluciones de mecánicas que hemos dado, me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante. El tema de los VIPs me ha gustado, el tema de Space Hulk a mí siempre me ha llamado la atención, entonces este tema de reflejar los monstruos con VIPs permite, además, sin tener que depender de muchas miniaturas, sí que generar un tablero con amenaza persistente, porque sabes o que hay o que puede haber algo, y solo cuando ya hay un cuerpo a cuerpo, entre comillas, un enfrentamiento más directo, es cuando sale la miniatura. En general, además, hablando de los adversarios, me parece que hay adversarios que están más acertados, otros que están menos acertados, pero en general todos tienen su toque, y de cara a jugar al escenario sí que se percibe como una amenaza. Además, a veces no solo nuestros adversarios, estos inquilinos indeseables del Shepherd son los que nos van a poner en problemas, sino que dependiendo del escenario, incluso el propio funcionamiento de la nave puede suponer una amenaza para nosotros, y vamos a tener que realizar estas labores, entre comillas, de mantenimiento o de reprogramación, además intentando no llamar la atención o no llegar a un enfrentamiento directo, que también me parece un acierto, porque pasamos quizás de escenarios donde hay un enfrentamiento más puro y duro en la versión pulp del espacio a otros que es un tema más, podríamos definirlo como Alien Isolation, en el cual intentamos pasar desapercibidos mediante el sigilo
y llevar a cabo nuestra labor de supervivencia sin meternos con nadie, siendo ahí un pacifista a tope. También este prototipo con esta campaña de demostración se jugaba en 8 o 9 horas, o sea, evidentemente no la hemos visto entera. Era imposible que llegáramos a hacerlo. Quizás en un futuro, bueno, pues puede ser. Pero viendo las cifras, me parece que las campañas son muy extensas. El cambio de las incursiones, ya os digo, yo creo que está muy bien estos cambios de ritmo porque permiten mantener el juego fresco. Veníamos también de unos juegos muy narrativos. Este no es tan narrativo, es más Dungeon Crawler de gastar y desgastar botas, de recorrer pasillos, y también se agradece. Y además, viendo todo el material que saca, las campañas, me parece que tiene muchísimas horas de juego, tanto en la versión de campaña abierta, ellos llaman la Captain, eh, Custom Campaign, perdón, como las campañas como tal ya más cerradas, en las cuales hay un principio, un nudo y un desenlace épico. También me olvidaba, muy importante, ellos tienen una mecánica, que ahora mismo no recuerdo cómo la llaman, pero bueno, ya la han usado en varios juegos, es una mecánica en la cual nuestras capacidades y las capacidades de los enemigos progresan conforme al tiempo. Esto, dicho mal y pronto, viene a reflejar que cuando nosotros estamos más cerca del final del escenario y necesitamos hacer cosas o necesitamos superar desafíos, nuestras capacidades van a ser mayores, vamos a tener, entre comillas, no más suerte, pero sino más recursos, más potencia de nuestras acciones. Y lo mismo va a pasar con los enemigos. Conforme nos aproximemos al final, los enemigos van a ser o más numerosos o más peligrosos o van a tener un comportamiento más agresivo. Con lo cual, aunque en el escenario nos hayan venido mal dados o haya sido un paseo por un campo de flores, de cara a los últimos turnos siempre van a suponer un desafío, porque podemos darle la vuelta a la situación y podemos conseguir el éxito contra todo pronóstico, o bien puede aparecer un bicho e inflarnos rápidamente a bofetadas y hacernos perder el escenario si no hemos tenido cuidado, sin importar cómo de bien o cómo de sobrados pensábamos que íbamos. El tema del sistema del farmeo de equipos, de recursos y de tecnologías nos ha parecido interesante, nos ha parecido que es una manera fresca de enfrentarse a los desafíos mecánicos que tenemos hoy en día con los Dungeon Crawler, y nos parece que está muy bien cogido el tema de las campañas y el tema de la ambientación. Desde luego sí que permite meterse en la historia y luchar contra viento y marea por la supervivencia. Además, también recomendaros que le echéis un vistacillo, si os interesa, a la página del Kickstarter, porque es un juego que también quizás lo podría haber incluido dentro de lo que menos nos ha gustado, pero bueno, tampoco vamos a culpar a la gente de intentar comprarse un coche de muy alta gama, como dice un cómico muy conocido hoy en día. Y es que en la campaña sale, como os digo, una edición básica, sin miniaturas, una edición más edición especial, perdón, con miniaturas, y luego además sale una edición ya pack completo, entre comillas, ya muy entre comillas, pack completo que viene con 3 campañas, etcétera, no sé qué, extras y demás y tal. Bueno, echarle un ojo. Pero aparte, han sacado muchísimas campañas como add-on. No sé si estamos hablando de que la edición completa, entre comillas, ya os digo, viene con 5 campañas, pero luego hay 4 campañas extras o no sé qué y tal. Bueno, esto quizás sí que podría ser entendido como un sacacuartos. Es verdad que el dinero al final se va sumando y nos montamos con un gasto muy sustancial, porque al final estamos hablando de Kickstarter, lo recuerdo, hay que pagar el IVA, hay que pagar los gastos de transporte. O sea, es que al final fácilmente le metes $100 más al producto. Estamos hablando de que la edición básica está muy bien, la edición especial está bien, me parece que está ya en $133 o euros. $133 o euros me parece, no me hagáis mucho caso, pero también es verdad que se va a $333 o 328 euros la edición completa, más 40 y pico euros por campaña. Si sumas todo, es que al final te vas a 400 y pico, 500 euros con gastos de transporte, IVA. Es un desembolso muy sustancial. Pero aparte de esto, que es efectivamente un importe alto, también os recomiendo que miréis las campañas, porque yo lo he visto por encima, y aunque sí que es verdad que las campañas están bien y son un añadido al juego, sí que he visto que están como muy tematizadas, y sí que es verdad que quizás
cuántas horas vais a estar jugando al juego. Quizás no es necesario toda la campaña. Y claro, en un momento dado estamos ya más en un tema de campaña, más luchando contra autómatas, como si fueran Cylon. Estamos luchando más contra presencias demoníacas del espacio exterior. Estamos luchando quizás contra más parásitos estilo Alien. Entonces realmente sí que da un abanico a cuál es la temática que más nos gusta y qué es lo que queremos jugar. Y yo creo que es por ahí por donde van los tiros de esta personalización, de este número de campañas tan inmensa que tenemos. Tampoco creo que sea necesario tenerlo todo, como os he dicho. Con lo cual me parece es un juego interesante para darle una oportunidad. También es verdad, el tema del ruido quizás es un tema que no me gusta. No me ha gustado demasiado en otros juegos, pero sí que entiendo por dónde va la mecánica. Me ha gustado los enfrentamientos, me parecen que están muy medidos. El enfrentamiento físico tiene su coste, que hay que contemplarlo. Y además con este tema del transcurso de los turnos y cada vez mayor dificultad o mayores posibilidades de fracaso, es importante de cara a hacer un push your luck. ¿Qué nos va a compensar? Nos va a compensar forzar más aquí, conseguir más recursos o conseguir mayores éxitos para enfrentarnos con más garantías quizás al resto de escenarios, o incluso nos va a ser en un momento dado más rentable hacer rápidamente una exploración, encontrar otro punto de salida, coger lo que sea necesario, imprescindible o lo que podamos por el camino y salir de aquí, vamos, escopetaos, qué es lo que tenemos que afrontar. Y además, cómo vamos a enfrentarnos al escenario. Va a ser un tema más sigiloso, va a ser un tema más táctico, va a ser más un tema de ir repartiendo leña a diestro y siniestro. Cosa que no funciona demasiado bien, ya os lo puedo decir, pero bueno, quizás si es una versión más pulp, se pueda ajustar el escenario. Además, esto unido a la posibilidad de volver a rejugar estos escenarios, pues te da esa posibilidad de volver a probar otra cosa, a ver si por este camino pues es mejor. Hay veces que parece que el juego es muy difícil, pero es que estamos haciendo pues, una aproximación equivocada a los desafíos que nos está planteando. Y de esta manera es posible, es factible tomar otro camino distinto y ver si por aquí pues, nos va mejor, nos va peor y cómo nos podemos enfrentar a esta situación. También me ha gustado la regla que ellos llaman del flashback, que le da un componente más quizás estratégico, más de planear muy bien los recursos con los que contamos, que es que podemos rehacer la jugada. O sea, nosotros podemos, de hecho, bueno, podemos hacerlo porque no va a venir la policía de juego a nuestra casa a detenernos, pero ya en el reglamento, ya os digo, al que yo he tenido, al que hemos tenido acceso, que es una versión muy preliminar, existe la posibilidad de deshacer el turno, ir retrocediendo en todas las acciones, en todos estos sucesos, siempre que no haya habido azar. O sea, lo que no podemos hacer es reroll infinito de datos, no podemos volver a coger cartas de suministros hasta que nos salga la que queremos y tal. Esto no se permite, pero sí que podemos rehacer toda la jugada, volviendo al pasado, retrocediendo al pasado, entre comillas, para enfrentarnos de una manera distinta o tomar otro ramal o intentar realizar otras acciones. Y ya os digo, esto limita mucho las opciones de fracaso y sí que nos hace pues, pensar un poco más. También os digo que si realmente tenemos un jugador que lo único que hace es empezar a retroceder y volver hacia adelante probando distintas alternativas, a lo mejor acabamos cometiendo un crimen, porque va a ser un tiempo muerto, vamos, insufrible. Pero bueno, yo creo que siendo comedidos y estando todos en el mismo barco, esto no va a ser un... Me parece que de producción está bien, las ideas que tiene son correctas, viene mucha carta, mucho cartón, viene mucha figura, pero no hay una sobreproducción extraordinaria, no hay así nada de origen que a mí me parezca que quizás no era necesario conforme a la mecánica. El tema del escáner, este plástico rojo que se le pone a las cartas para poder leer lo que viene entre comillas oculto en determinadas circunstancias, pues unos escáner y un tema cuando morimos y tal, es interesante, quizás es un poco más innecesario del resto, porque se podría hacer por un draft normal, pero hombre, siempre la verdad es que le da esta pequeña gracia, ¿no? De coger la carta y no saber lo que pone hasta que llegas al final, pasas el escáner y tal. Bueno, pues está bien. O sea que no me parece que sea un juego sobreproducido. Y en ese aspecto sí que siempre es agradable porque estamos una vez más viendo unos juegos que salen como novedad con unos precios altísimos, con un montón de cajas brutales y que luego al final exactamente cuál es la jugabilidad, cuál va a ser las horas de diversión que nos va a dar este juego. Y yo creo que en el caso de este juego está muy bien pensado, la rejugabilidad va a ser alta, el tema de las distintas cartas de escenario, los stickers, los distintos escenarios, las campañas comerciales o customizadas que podemos hacer,
cómo pueden cambiar la biología del enemigo conforme al libro de bestiario, las cartas que añadimos que le dan cualidades distintas. Me parece que está muy bien. Si la duración del escenario con el montaje rápido es ajustada, también es importante que podamos jugar a lo mejor 2 escenarios, 3 escenarios en una tarde. Está muy bien, da esa sensación de progresión que a veces en los juegos que son un poco más de escenarios largos nos quedamos atrancados en la campaña, cuando volvemos no sabemos muy bien de dónde íbamos ni a dónde vamos, y sobre todo además la posibilidad ya en el producto final de desarrollar nuestro propio astronauta, hacer una construcción de personaje que siempre está bien y le vuelve a dar más horas de juego. La interacción entre los personajes, esa colaboración, yo genero tokens que tú vas a usar en tu turno, poner de acuerdo la estrategia, también está muy bien, da esa sensación de ir todos a una colaborando contra un adversario muy poderoso por la supervivencia. A mí me ha parecido un juego sólido, me ha parecido un juego que funciona, rejugable, comedido, bien producido y desde luego, ya os digo, alguna cosilla se le podía echar en cara en el diseño, en el arte, pero bueno, habrá que ver el producto final y de todas maneras, para los gustos, los colores. Yo es verdad que tengo mi opinión, que quizás ha caído un poco más sobrio de lo que estoy acostumbrado, pero a lo mejor hay otro al que este diseño plano de futurista le encanta y le parece muy oportuno. No me gustaría despedirme además sin decir 2 cosas. Primero, yo no lo he jugado y por lo tanto no os puedo decir qué tal está una versión que han sacado para hay una demo digital por ahí para el Tabletop Gaming Simulator. Vamos, el TTS Simulator en Steam tiene una demo gratuita, o sea que podéis, si tenéis este programa, podéis entrar y probar la demo que han puesto, un escenario. Y además también agradeceros muchísimo el apoyo. Ya sabéis, lo digo siempre, pero lo voy a volver a repetir. Darle clic a me gusta, seguirnos, darle a la campanita, lo que sea. Estamos en Amazon Music, en Spotify, en iVoox, en un montón de sitios. Os agradecemos muchísimo el apoyo, las excusas y el tiempo que nos dedicáis. Además, cualquier comentario que tengáis, ya sabéis que nos lo podéis hacer al correo electrónico, en Facebook, TikTok, donde sea. Instagram y cualquier cosa responderemos a vuestras dudas, sugerencias o incluso alguna opinión sobre si estáis de acuerdo o no conmigo. Bueno, muchísimas gracias una semana más por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Adiós.